tal? Mi nombre es Mario Olivares, soy alumno del CESE, por sus siglas Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada. En esta ocasión vengo a presentarles un pequeño trabajo en equipo en el que hablaremos acerca de la ludomotricidad. Este trabajo en equipo está realizado por mi compañero Noé Prado Hurtado, también mi compañero Carlos Falcón y un servidor, Mario Olivares. La materia de ludomotricidad está impartida por nuestro maestro José Trejo Martínez. Así que vamos a comenzar. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Noé Prado. Yo les voy a hacer mención acerca del concepto de ludomotricidad, donde Parlevas nos hace mención que alude al placer del juego, al deseo de una acción entretenida. El placer del juego responde básicamente a una actitud que puede nacer y desarrollarse en condiciones muy variadas según el contexto social y las vivencias subjetivas de cada uno. Por otro lado, Pérez y Simoni nos mencionan que la ludomotricidad es un concepto compuesto por dos términos: ludo, que significa perteneciente o relativo al juego, y la motricidad, entendida como la capacidad que tenemos las personas de manifestarnos de manera corpórea en el mundo de forma intencional y consciente, buscando trascender y superarnos hacia nuestro desarrollo personal. Por lo tanto, podemos decir que la ludomotricidad es la utilización de la lúdica que favorece la motricidad humana a través de acciones motrices vinculadas con la alegría, el placer, el gozo, el disfrute, todo esto para generar un aprendizaje consciente y dirigido con intención pedagógica. Podemos decir que el lúdico se refiere a la acción de jugar, la diversión o la broma. Es la raíz de la palabra que nos dice simplemente que el juego es la diversión. La motricidad, como capacidad humana, es la propia manifestación de la vida humana en sus distintos modos de expresarse e impresionarse. Por otro lado, les voy a mencionar el concepto del juego de manera argumentada en base a la definición que proponen algunos autores, más una opinión personal. Principalmente vamos a hablar de Piaget. Piaget nos dice que el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la realidad sin tener que aceptar las limitaciones de su adaptación. El juego infantil es sencillamente producto de la asimilación, haciendo participar como elemento asimilador a la imaginación creadora. Después de haber aprendido a coger, agitar, arrojar, balancear, etc., finalmente el niño agarra, balancea por el mero placer de lograrlo, por la sencilla felicidad de hacer este tipo de cosas y de ser la causa de esas acciones. Repite estas conductas sin que le supongan a nuevo esfuerzo de asimilación y por mero placer funcional. Por otro lado, Vygotsky nos hace mención que el juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsadora del desarrollo mental del niño. Con el juego de manera consciente y divertida, el niño puede centrar su atención, concentrarse, expresarse, regular sus emociones, memorizar, etc., sin ninguna dificultad. Por otra parte, Sigmund Freud considera el juego como medio para expresar las necesidades y satisfacerlas, liberando emociones reprimidas, donde el niño puede expresar libremente. El juego es un medio de expresar impulsos sociales no aceptados. Freud vinculó el juego a la expresión de instintos, más concretamente al instinto del placer. Para Freud, sueño y juego simbólico permiten un proceso de realización de deseos insatisfechos, y estos símbolos lúdicos proporcionan una oportunidad de expresión a la sexualidad infantil, similar a lo que el sueño le proporciona al adulto. En mi opinión personal, el juego, como lo dicen los autores, yo creo que es la habilidad, más que nada una expresión donde todos los niños o todas las personas, pudiéramos decirlo, expresan sus sentimientos, sus instintos, más que nada al placer de satisfacer pudiéramos decir, sus necesidades hacia el juego. Más que nada es el sentido de satisfacerse uno sinceramente a
a sus emociones que tiene reprimidas, como lo dice Freud, y pues sí, ver la realidad cambiante respecto al desarrollo mental de cada persona. Para Parlevas, la lógica interna de los juegos deportivos se manifiesta sobre todo en las normas del código del juego. Así, el reglamento define el espacio del desarrollo del juego y las posibilidades de su utilización, determina las características de los equipos, los instrumentos y los aparatos necesarios para la práctica, establece la interacción entre los jugadores y organiza las posibilidades de colaboración y oposición, determina el rol o los roles de participación y dicta el o los objetivos a alcanzar y el sistema de tanteo de puntuación. Aquí comenzaremos hablando un poco acerca del terreno o espacio de juego. El espacio puede ser limitado y normalmente por líneas trazadas en el suelo, o ilimitado, pero no es muy común que se presente este tipo de modelo o modalidad, y es casi exclusivamente en juegos realizados en el medio natural. El espacio de juego limitado puede tener zonas y subzonas, las cuales pueden ser según su estado fijas o que estén claramente marcadas y delimitadas en el terreno de juego, o móviles que no están delimitadas en el terreno de juego y su movilidad depende de otro u otros elementos estructurales, por ejemplo, de la posición del móvil de juego o de algún jugador. Además, estas zonas y subzonas pueden ser utilizadas o prohibidas por todos, algunos o ningún jugador o jugadora. La forma de participación. En el juego puede ser un equipo o grupal o individual. Consideramos la participación en un equipo cuando los componentes del juego permanecen de una forma estable en el mismo, mientras que la participación en grupo, los componentes cambian o pueden cambiar de un conjunto a otro durante el desarrollo del juego o una situación inestable. Obviamente, en la participación individual hay un único participante. Los roles y las tareas. Los jugadores y jugadoras pueden realizar uno o más roles durante el juego, entendiendo el rol como un papel que desempeña el jugador o jugadora del juego, por ejemplo el perseguidor o el perseguido, incluso dentro del grupo o equipo en el que pertenece, ya sea por ejemplo un portero, un defensor o un atacante. A su vez, el rol puede ser inestable o estable, es decir, durante el juego puede haber o no un cambio de rol en los jugadores y jugadoras. En los juegos como tocar y parar o las 4 esquinas, el rol es inestable, y en juegos como la caza del balón o los 10 pases, el rol es estable. El objetivo. El objetivo del juego es aquello que deben conseguir los jugadores y jugadoras. Pueden ser alcanzar una tarea, o por ejemplo el balón contacto, o llegar a un espacio, por ejemplo el balón moderno de Velázquez, narrado en 1986, o alcanzar un objeto, por ejemplo el juego de las banderas de Lava Galazo en 1999. El final. El juego puede finalizar después de agotar un tiempo predeterminado, por ejemplo la batalla de pelotas o quemados como lo conocemos aquí. Alcanzar un objetivo concreto, cualquiera de las citadas anteriormente, o conseguir un número predeterminado de puntos o intentos, por ejemplo la persecución de balones como lo dicta Velázquez en 1986. Los medios auxiliares son todos aquellos elementos materiales o no materiales que forman parte del juego y sin los cuales no podría realizarse. Los móviles como el balón, los discos, voladores o indiacas, realmente no sé qué sea eso, pero así lo describe el autor. Implementos como raquetas o bates, materiales como pañuelos, aros o banderas, o códigos verbales y gestuación. La condición física y las capacidades condicionales. El concepto de educación física es un término empleado de la metodología y del entrenamiento. Tradicionalmente ha estado vinculada a la mejora de las capacidades condicionales. Grosser la define como la suma ponderada de todas las capacidades físicas o condicionales importantes para el logro del rendimiento del deportista, realizada a través de la personalidad del deportista. Con este concepto intentamos saber cuál es el estado momentáneo de la capacidad de rendimiento psicofísica. En la literatura especializada se han utilizado como sinónimos de capacidades condicionales conceptos como capacidades motrices básicas, cualidades motrices y cualidades físicas básicas, entre otros, según Arroyaga y Martínez de Haro en 1998. Actualmente se utiliza el concepto de capacidad condicional en la metodología del entrenamiento, debido a que las capacidades describen exigencias para la realización de determinados rendimientos en el mundo del deporte. El modelo de estructuración de la condición física. Se han utilizado muchos modelos para diferenciar las capacidades condicionales.
nosotros vemos y utilizamos el siguiente modelo en la aplicación práctica que distingue 4 ámbitos que se manifiestan en la condición física, los cuales son las capacidades de fuerza, según Mano, en el deporte de la capacidad para superar resistencia o contrarrestarla por medio de la acción muscular, la capacidad de la velocidad. También Mano la define como la capacidad atleta de realizar acciones motoras en un tiempo mínimo. Capacidad de resistencia. Weineck la define como la capacidad psicofísica del deportista para resistir la fatiga. La flexibilidad. Según Weineck, esta capacidad es sinónimo de movilidad articular y la define como la capacidad y cualidad que el deportista tiene para poder ejecutar un movimiento de gran amplitud articular por sí mismo o bajo la influencia de fuerzas externas. La interrelación del juego con el trabajo de la condición física. La característica de la estructura interna del juego conlleva que sea muy difícil de determinar la capacidad condicional implicada durante la práctica. Por ello, cuando el objetivo educativo es conseguir el desarrollo de las capacidades condicionales de una forma sistemática y unilateral, no parece muy adecuado utilizar el juego. Sin embargo, los objetivos del trabajo de la condición física en primaria, a los cuales nos hemos referido en el apartado anterior, nos permitimos utilizar el juego como un recurso. La aplicación práctica. En la propuesta práctica que vamos a plantear consideramos diferentes posibilidades de modificación en la estructura interna del juego, con la intención de variar la capacidad condicional implicada. Estas variaciones en el juego representan un simple ejemplo de las modificaciones que el profesorado de educación física puede realizar en sus clases. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los tipos de juegos según Jean Piaget. Comenzaremos por el juego de ejercicio, el cual va de los 0 a los 2 años, en el cual el niño realiza una actividad de forma repetitiva, es decir, puede realizar la actividad las veces que sea necesaria por el simple hecho de que le cause placer. Es decir, el propósito de este juego es que se adapten, pero al final de cuentas pasa a realizarse por el placer del resultado. El siguiente juego que nos menciona Jean Piaget es el juego simbólico. Este juego va desde los 2 a los 7 años de edad. En este desarrollan escenas de la vida real, es decir, ejecutan acciones que le corresponden. Asimismo, cabe destacar que esto se caracteriza porque simulan situaciones que no están presentes. Un ejemplo puede ser hablar por teléfono con alguna persona, no sé, imaginaria que el niño crea, o bien darle de comer a su muñeca que más quiere. Es decir, esto va más por la ficción que por lo real. El siguiente juego que nos menciona es el juego de reglas. Este juego es totalmente de carácter social y va desde los 6 años en adelante. Este juego, como bien lo dijimos al principio, de reglas, se debe de tener ciertas, valga la redundancia, reglas para poderse realizar el juego. Es decir, los niños o los participantes que vayan a realizar la actividad ya deben saber lo que tienen que hacer, cómo lo deben hacer y en dónde. Esto sí, con sus correspondencias, es decir, que no se puede ir por ese lado, o que se tenga que ir derecho, o que no puede brincar por aquí. Algunos ejemplos de juegos son las escondidas. Como podemos saber, sus reglas es que no puedes ver en dónde se esconde hasta que cuentes a tal número. Estas reglas pueden ser modificadas, dependa de los mismos participantes que las realicen, o bien de la persona que los pone a realizar. El juego simbólico es un juego espontáneo que aparece de manera natural cuando representamos diferentes escenarios. Cuando jugamos utilizamos palabras, imitamos las de los adultos y
practicamos lenguaje. Don't wanna lie no more, want to feel second. I don't care about money. El juego simbólico es esencial para nuestro desarrollo cognitivo y emocional. I may get out of this look, but you seem to know where I'm going, but